un temón el tema de las mujeres, el tema del sexo, el tema de la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad. Venimos del siglo XX, movimientos feministas y demás, muchos movimientos sociales de reivindicación de derechos, entre ellas las mujeres. Y uno de los bastiones principales de los movimientos feministas fue la liberación sexual, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el destape que vivió, por ejemplo, España como un, digamos, un paradigma también de esta liberación de las costumbres. De todas maneras, estamos en una época bastante particular que uno diría, che, es tanto destape, ¿liberó de verdad la sexualidad de las mujeres? Claro, no solamente esa pregunta que vos hacés, sino así, ese destape no dio lugar también a malacostumbramiento de cosas, porque lo del destape, ¿no? O sea, cuando la represión era total, era total. Ahora que supuestamente hubo un destape, bueno, también se empezaron a desarrollar modalidades que no le hacen bien a la sexualidad femenina, sino que tienen que ver con cosificación, mirada heterosexual y demás. Pero que bueno, vamos a ir tocando a poco. Pero vamos a, antes que nada, ¿cuál es el primer videotape que querés presentar? Les propongo para la audiencia, pensando, porque mejor que lo diga directamente una mujer y desde un lugar más descontracturado, cómico y demás, a uno youtuber como es, que la descubrí hace poquito, Magali Tajes, que nada, que nos cuenta un poquito estas reflexiones sobre la sexualidad de las mujeres. Hola, ¿cómo andan? Hace poco estuve en una habitación que había un cuadro que decía no olvide ejercer su derecho al placer. Y mi cabeza debería haber pensado, qué sexy, pero pensó, ¿por qué me enseñan esto en el colegio? Claro, porque en el colegio están esos temas importantes del análisis sintáctico y las fracciones. Me acordé de mi adolescencia en el colegio, de lo mal visto que estaba el placer. El placer en mi colegio católico existía solo para los hombres cuando en biología nos enseñaban erecciones y eyaculación. Que está todo bien si a mí me hablas un poco del clítoris, pero no, nos hablaban de las trompas de falopio y de la menstruación y de las trompas de falopio y de las trompas de que ya te entendí que las trompas de falopio tienen forma de cabeza de vaca, pará con la falopio. Toda mi adolescencia el sexo me dio un terror terrible. Me decías, perder la virginidad, una pileta llena de cucaracha, cucaracha, hermano. Porque el sexo estaba asociado a quedar embarazada o a que te contagien el HIV. Si hablaba del sexo del colegio, era mala católica. Si hablaba del sexo en mi casa, era mala hija. Las revistas hablaban de sexo. Pero a las revistas no les importaba mucho el placer femenino. Las notas de las revistas eran cómo hacer que él se vuelva loco en la cama, cómo aprender a hacer sexo oral, qué posiciones harían que tu chico se quede contigo por siempre. Increíble, pero sí, maravillosa, pero además absolutamente verdad todo lo que dice, a todos nos pasó. Colegio católico, educación pública, más o menos yo me acuerdo perfectamente de lo de las trompas de falopio. Las trompas de Siempre más pensando en la sexualidad de las mujeres y en la anatomía de las mujeres a nivel interno. No se hablaba de clítoris, no se hablaba de masturbación, no se hablaba... No, era de todas maneras, ovarios, sí, todo lo reproductivo finalmente. Ahora, ¿qué pasaba con el tema del placer? ¿Qué pasaba con el tema de la masturbación? La virginidad, gente... Bueno, y decimos que a partir del destape y los movimientos de las mujeres y este fetiche, yo diría más bien, de la mujer objeto, que lamentablemente también en los medios de comunicación aparece demasiado. Miremos si no, por ejemplo, los videos musicales, las películas o lo que fuere. Se supone que hoy trascendimos esta idea a nivel del placer sexual de la mujer buena, la esposa y madre, y la mujer mala, que bueno, que tiene una serie de epítetos descalificativos a aquellas mujeres que quieren gozar del placer. ¿Es la virginidad hoy por hoy un estigma, una vergüenza, o sigue siendo un elemento de valor para aquellas mujeres que en clave heterosexual las clasifica en mujeres tocadas por la mano del hombre y mujeres no tocadas por la mano del hombre, que de alguna manera circulan como objetos simbólicos de intercambio, aquellas mujeres nuevas, sin uso, y aquellas mujeres ya usadas? Es terrible lo que decís, ¿no? Pero de alguna manera esto sigue como bastante presente. Le pregunto, le consulto a cualquier chiquilina joven si cuando, sobre todo en clave heterosexual, va a salir con un muchacho, si no se cuestiona realmente qué va a hacer finalmente a nivel sexual en esa primera salida. ¿Lo hace en la primera? ¿Se siente libre, espontánea para poder hacer? ¿O calcula? Si de verdad le gusta mucho el muchacho, capaz que lo piensa dos veces. Capaz que lo piensa dos veces porque capaz que si en la primera cita quema esa etapa de tener relaciones sexuales o de la sexualidad en sí, quizás no haya una segunda cita, quizás ese chico no vuelva a llamar, o no lo llame yo o no me atienda. Es terrible, pero sigue pasando. ¿Y no se supone que nos liberamos? Se supone que la equidad de género... Pero es que se tienen que liberar los dos, ahí está el problema. Qué problema, ¿no? Sí. Y ya que estamos en la línea heterosexual, también la gran invisibilización del lesbianismo. Esto en general, pensamos la sexualidad de las mujeres exclusivamente en clave heterosexual, en clave coital, vaginal, y de ahí también la conexión, hoy hablábamos de la trompa de falopio, por lo que decía Magali, también en términos reproductivos, y desde una sexualidad exclusivamente centrada en la vagina, y olvidamos
estimulamos nuevamente el clítoris y con esto, obviamente, volvemos al tema de la virginidad, el himen, y al olvidarnos del clítoris nos olvidamos de la masturbación, que es un elemento de una sexualidad autónoma, una sexualidad que realmente las mujeres pueden descubrir para después poder libremente y autónomamente y desde sus propios recursos tener orgasmos y no esperar que sea él, a veces ella, que supuestamente me haga llegar al orgasmo. Claro, no, totalmente, pero además vos como psicólogo y como teniendo tu consultorio de sexualidad, me imagino, no te lo pregunté antes, pero me imagino que seguirá llegando gente que no conoce cómo funcionan sus órganos y cómo generarse placer. Sí. Ahora de alguna manera hay un poco más difusión de las cuestiones que tienen que ver con la anatomía. Podemos ver libros, yo que sé, agarras Google y enseguida puedes ver esquemas. Pero no alcanza con ver un esquema, alcanza con que también vos te puedas apropiar de tu cuerpo, un cuerpo que históricamente el cuerpo de las mujeres ha estado colonizado, como América, ¿no? Como Cristóbal Colón, la palabra, pero además también ¿no? es como está visto, porque entre los varones, entre los adolescentes, la masturbación es un tema de conversación y hasta, bueno, no lo puedo llevar en clave lenguaje de cómo hablan los chiquilines, pero entre las chiquilinas yo no sé qué pasa entre los adolescentes, pero entre las mujeres adultas no es un tema de conversación. Hoy me masturbé de mañana, estoy contenta. No es un tema, no se dice. Bueno, Sí. es que en realidad también sigue estando bastante difícil como de manejar este tema del placer porque sigue estando estigmatizado el placer en las mujeres. De alguna manera esta idea de ser buenas... ¿Por qué pensás que sigue siendo mal visto el que una mujer goce? Porque de alguna manera una mujer que goza es una mujer autónoma, es una mujer que puede decidir qué es lo que quiere y esto quizá al patriarcado, quizá a la sociedad en general, y con patriarcado me refiero a hombres y mujeres que sostienen una determinada ideología y no solamente a hombres malos que digamos se portan mal, sino a toda una cultura androcéntrica. No le conviene porque de alguna manera siempre parece que esta cultura precisa que un determinado núcleo, muy pequeño por cierto, tenga el poder y otro sector no lo tenga, distintas razones de género, orientación sexual, pobreza, étnico-racial, bueno, hay infinidad de discriminaciones que andan por ahí. Sí, hoy nos quedó un poco corta la columna, bueno, la verdad, sí, por distintos temas. Quedan muchas cosas para hablar, creo que se podría hacer perfectamente una segunda parte, porque además no hablamos de la mujer como fetiche porno, la mujer convulsivamente en su maternidad, ¿no? Cuántas mujeres eligen la maternidad rápidamente una vez que deciden que su etapa de goce o de placer o de determinada etapa de la juventud está culminando. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Me queda ser madre. Capaz que lo vemos para la que viene, pero para esto que decías, te resumo simplemente una parte de la canción de Ismael Serrano Caperucita, para que seas buena esposa y no envejezcas sola, en la cama y la cocina has de saber, alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo, que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa, y la pobre Caperucita llora.